Se ha dicho, se continúa diciendo hoy, que el primer aporte importante a la ciencia hecho desde América se hizo desde lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos, propiamente Benjamin Franklin. En realidad, en la misma época, aquí, en el sur de América, Buenaventura Suárez también publicaba en Europa estudios y descubrimientos muy importantes para la astronomía de entonces. Otro personaje criollo de gran importancia para la historia de la ciencia y para la ciencia misma fue Benjamin Franklin. No voy a decir la importancia que tuvo Benjamin Franklin en otros aspectos de la vida social de los Estados Unidos y de la nuestra propia, porque hasta nuestra propia Constitución es muy semejante, la escribió Franklin casi. Pero Franklin, un autodidacta con menos formación académica que Buenaventura, pero con una mente brillante, porque Franklin era brillante realmente en múltiples aspectos. Cuando tenía casi 40 años, comienza a dedicarse a la ciencia, o sea, se empieza a interesar por la ciencia, en particular por algo que estaba recién nacido en el ambiente, que era los estudios de la electricidad. La electricidad dejaba de ser un aspecto del circo para empezar a hacer algo científico, y él ve el futuro de la electricidad y comienza a estudiar estas cosas, como podía, improvisadamente también, sin instrumentos en la casa. ¿No? Todos saben, hasta por los Simpsons, el tema del barrilete y la llave, la idea de... Y logra describir un fenómeno que hoy se conoce como el poder de las puntas, como que la electricidad trata de llegar, que es el principio de los pararrayos. Lo cual era algo muy importante para la época en donde él vivía, en Filadelfia, casi todo Estados Unidos, todas las casas eran de madera. Entonces, caer un rayo era una cosa normal y los incendios era algo de todos los días, o sea, digamos, algo frecuente, y tener un pararrayos para poder canalizar esa energía y evitar los incendios era algo interesante. No era simplemente el estudio eléctrico, sino la aplicación concreta. ¿Por qué estoy contando esto? Porque cuando él hace toda esta descripción, Franklin dice: esto funciona, lo voy a publicar donde publican los científicos. Y lo manda a Inglaterra, a la Royal Society, a su madre patria. Franklin decide publicar sus investigaciones como hacen todos los científicos, es decir, enviarlo a Inglaterra. Pero en Inglaterra le dijeron: ¿cómo vamos a publicar una cosa de alguien de la colonia? Pero no, por favor, insistió, mandó una carta tras carta con toda para que sepan de lo que es un pararrayo. No le dieron cabida. Más allá de que lo hayan leído o no lo hayan leído, la Royal Society dijo: no, yo, de Franklin, el tipo que vive en Filadelfia, es criollo, es uno de los nuestros, no es inglés, es un criollo, no, ¿cómo vamos a publicar esto? Cansado de esta historia, Franklin lo que hace es mandar el tema del poder de las puntas, el pararrayo, a París, a la Academia de Ciencias de Francia, que inmediatamente, como saben después la historia entre Francia y Estados Unidos, inmediatamente publican a Franklin. ¿Cuándo sucede esto? 1751. O sea, casi 7 años después de la publicación de las observaciones de Buenaventura, que se publican casi 8 años después de haberlas terminado y enviado a publicar. Para la historia de la ciencia, en los ámbitos científicos, la ciencia como tal, que tiene 500 años, era una cuestión europea que no incorporaba la ciencia que se hacía en Oriente, desconocía la de los pueblos originarios de América, de África directamente no lo tenía en consideración, y se construyó todo desde, como ustedes saben, de la cuestión europea, desde ahí, o Medio Oriente. Ahí estaba la ciencia. Y se considera que el aporte
científico de otras partes del mundo era cuando esos aportes se publicaban en Europa. Resultado, ¿quién se considera el primer criollo que hizo un aporte a la ciencia? Benjamin Franklin. Pero ¿cómo si Buenaventura publicó antes? Pero publicó en Estocolmo, no en París. Y empiezan, y es de las colonias norteamericanas, no un cura. Y es anglicano y no es cristiano. Y empiezan... Pero a ver, si uno los mira en perspectiva, Buenaventura Suárez y Benjamin Franklin es la misma época, son contemporáneos, hicieron una gran tarea de distinta naturaleza, pero están en el mismo... ameritan al menos estar en el mismo podio. No me interesa si este lo hizo 5 años antes, 6 años antes, me dejaron los suecos, no me dejaron los ingleses. No podemos entrar en esa discusión, pero sí saber que estos personajes, en términos de desarrollo de ciencia, fueron equivalentes, Franklin y Buenaventura.